Analco Medios, desde el otro lado del río. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en Despierta Voz del Magisterio Democrático, que transmite desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por las redes sociales, por internet, y en este caso va a quedar alojado en YouTube este programa y en algunas otras redes sociales. Queremos agradecer infinitamente a los compañeros, a Pepe y a Roberto, por participar en este segmento de programa que le hemos denominado Justicia Laboral. Dentro de este tema se va a abordar el asunto del salario y de todas las prestaciones que tienen los trabajadores a servicio del Estado, como son el aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones, los bonos, etcétera, ¿no? Y esto es muy relevante derivado de que se cree dentro de la población que no conoce cuánto gana un profesor de educación básica, se gana mucho, pero en realidad los salarios se han precarizado desde hace mucho tiempo y en estos momentos, si en 2015 un trabajador de la educación ganaba un promedio de 3.5 salarios mínimos, cuando todavía el Bester Gordillo era la cacique del CENTE, en estos momentos es tan bajo esto que apenas sí se alcanza 1.5 salarios mínimos. Y entonces esto nos habla de la gran pérdida del poder adquisitivo del salario, que está calculada en 80% de pérdida en el poder de compra en los últimos 10 años. Pues muchas gracias. Empiezas, Roberto, ¿no? Vamos a ver entonces a ir desgranando este programa. Muchas gracias, que tengan un buen día, una buena tarde. Reciban un saludo fraterno de nuestra secretaria general, la maestra Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de la CENTE. Esta parte muy particular que tocamos sobre las prestaciones, que son, ahorita nosotros lo llamamos política laboral, no es de hoy, es desde que inicia el movimiento de la coordinadora. ¿Y cuál es el objetivo? Es que en todos los estados del país, pues ganemos lo mismo. Hay estados donde hay una diferencia muy enorme de un salario a un salario. Esta parte lo hemos abordado en las mesas de negociación sin respuesta alguna. El incremento salarial es el primero que nosotros presentamos desde hace muchos años. Un incremento salarial digno que garantice efectivamente que podamos subsanarnos de todo lo que es la canasta básica. Ahorita hay un ejemplo muy claro aquí en Jalisco, porque ahorita subimos al tren, que subió relativamente un gran porcentaje en sus cuotas. Si nos vamos a porcentaje, fue casi un 44% de aumento. O sea, si nosotros vamos también y cotizamos algunos alimentos que son necesarios para poder alimentar a nuestras familias, pues también suben alrededor de 30 a 40%. Y nuestro salario sube en realidad y netamente un 6% como máximo. Y en pesos se refleja entre 300 a 350 pesos al mes. Y si nos vamos al día, pues no son más que 3 o 4 pesos al día. Esta parte sí es necesaria que se aborde, es necesaria que se analice, porque los maestros cada vez estamos adquiriendo menos productos para satisfacer nuestras necesidades básicas, como lo establece también los derechos humanos, la vivienda, vestimentas, alimentación y algunos recreativos. No satisface las necesidades básicas. Y nosotros estamos exigiendo un salario digno, que sí garantice que en realidad cubramos todas las necesidades que como personas en todo el país podamos satisfacer a nuestras familias. Y desafortunadamente, pues el gobierno no puede observar eso, no escucha eso. Pero si le damos vuelta a la página y observamos cuántos aumentan los señores diputados y los señores gobernadores, pues es impresionante el aumento que reciben. No así la base trabajadora. La base trabajadora siempre recibe lo mínimo. Hoy en día están vociferando que en realidad no es algo certero, un 13%, pero ojo, un 13% es general, no es a lo que en realidad necesita el trabajador, que es su salario base, que es un concepto 0,1 para algunos, 0,7 para otros, y desafortunadamente tampoco va a garantizar que pueda subsanar las necesidades básicas.
Sí estamos exigiendo un salario digno, sí estamos exigiendo para que todas nuestras familias puedan gozar de una buena alimentación, un hogar y algunas cosas que puedan ser recreativas. Siempre vamos a estar luchando, no únicamente para los maestros, estamos luchando también para todos aquellos trabajadores asalariados, que desafortunadamente en algunos de los casos pues son muy raquíticas las aportaciones que reciben cada quincena o cada mes. Hay muchas diferencias. En una de las prestaciones que pues, nos subsana al año es el aguinaldo. Muchos estados tienen 90 días de aguinaldo, otros tienen 45 días de aguinaldo, a unos más 40 días de aguinaldo, algunos 60 días de aguinaldo, y queremos que sea uniforme, que sean, si son los 90 días para todo, en todos los estados. Y esto pues les permitirá por lo menos pagar un poco de las deudas que se fueron acumulando durante todo un año que se elaboró dentro de las instituciones. Las primas vacacionales aumentó del 20 al 30%. Es muy mínimo, que también nosotros, pues las vacaciones sí es un derecho humano que debemos de tener todos los trabajadores y sí debería el gobierno de revisar esa parte, quien esté en el poder, de que efectivamente se tiene que aumentar esta prestación para que podamos gozar de una buena recreación y liberar un poco la tensión del trabajo diario que se lleva en todas las instituciones educativas. Y hay otras prestaciones que no lo tienen todos los estados. Y esa parte queremos unificarlas. La hemos presentado en las mesas, sin embargo, vuelvo a repetir, desafortunadamente el gobierno pues ha hecho oídos sordos, no quiere ver lo que en realidad estamos planteando y siempre nos da largas y largas y largas y jamás nos da una respuesta satisfactoria. Es necesario, compañeros, que volvamos a unificarnos, que la unidad es importantísimo en esta parte y que salgamos, exijamos que efectivamente nos den algo que garantice que podamos vivir no cómodamente, pero sí necesariamente. Esta parte ahorita no lo tenemos. Muchísimos trabajadores siguen prestando o pedir prestado dinero. Muchísimos trabajadores tienen que realizar otras funciones después de sus labores educativas y eso merma muy poco en la calidad de los compañeros, de los muchachos estudiantes. Sí es necesario realizar una revisión completa para que nosotros como trabajadores, no únicamente de la educación, sino trabajadores del país, tengamos lo necesario para poder subsistir. Hay dos elementos que quiero yo destacar y quisiera que ustedes me aclararan. Hay estados de la República donde una buena cantidad de profesores tienen doble plaza, al menos en preescolar, en primaria. Y en secundarias, bueno, se trabaja por horas, pero también hay un sector de trabajadores, ese es el otro asunto, que les pagan por horas, por ejemplo, los maestros de educación física, entonces que tienen que andar corriendo de una escuela a otra, o los maestros de música, o otros maestros que ustedes conozcan, ¿no? Otro tipo de maestros especializados que no ganan ni siquiera lo que gana un profesor de educación básica en sus 20 horas semana mes, ¿no? Que esa es la cantidad laboral, ¿no? Entonces, antes el salario alcanzaba con una plaza para mantener, yo entré en el 82 y recuerdo que todavía el poder adquisitivo ahí era más o menos una sola plaza. Aclárenme, porque aquí en Jalisco hay muchos profesores con doble plaza, aunque ya se acaba de suspender ahora con las nuevas leyes. En el Estado de México, después de la huelga del 89, dieron muchas dobles plazas, en otros estados también. Incluso sé que ganan, no está etiquetado como aguinaldo, pero alrededor de 110 días de aguinaldo por año. La sección 36 del Valle de México y la sección del Valle de Toluca, ¿no? Que son dos secciones sindicales del Estado de México. Pues los compañeros trabajadores de la educación de los 11 niveles, creo que los más afectados son los compañeros de educación indígena, los compañeros de educación física y los compañeros que llamamos nosotros, compañeros que están en un programa de CONAFE también, y realmente pues no reciben un salario, simplemente es como una gratificación por prestar su servicio en las comunidades más alejadas. En ese sentido, decía el compañero Roberto, pues el maestro pues no le alcanza realmente la percepción que tiene, digamos, con su hacer educativo. Vamos a hablar en el contexto indígena, los maestros muchas veces
pues festejan a los niños, festejan a las madres de familia y muchas veces dan su aportación porque no hay condiciones así para poder realizar actividades que tenga que ver con la escuela, con la comunidad. Pues aquí sí es necesario hacer el planteamiento de que el gobierno tenga que generar salario justo para que el maestro también pueda mantenerse, ¿no? Que le alcance para sobrevivir, porque también no es suficiente para poder tener una vida digna. Por eso la exigencia en la mesa con los compañeros de la coordinadora, con los compañeros de la CENUN, se ha planteado, pero muchas veces pues el gobierno no voltea a ver a las comunidades en todo el país. Oaxaca es una zona cara, la vida es cara allá en Oaxaca, como también a ustedes, como en Jalisco, ¿no? Entonces, independientemente de que Oaxaca sea el estado más pobre, así se caracteriza, pero no es porque no haya recursos, sino que no se sabe administrar. Los gobiernos en turno han dicho que pues está destinando más dinero al sur, pero no es para la clase trabajadora, ni siquiera los sectores o las comunidades que estamos marginados. En ese sentido, también decirle al Estado mexicano, al gobierno federal, pues existen proyectos que es continuidad digamos, de los gobiernos anteriores, por ejemplo, las rutas que se están aperturando, el Tren Maya, la ruta que comunica de Oaxaca al Istmo y también de Oaxaca a la costa, y discursaron siempre que ese era para el beneficio de la comunidad o el pueblo. Sin embargo, observamos que no es así, sino que al contrario, el pobre paga para poder pues mantener a los grandes empresarios que hoy realizan proyectos. Entonces, aquí es injusto de que maestros y maestras ganemos menos y aportemos más digamos, a las privadas que existen en todo el país. Entonces, desde aquí también nos pronunciamos que el que tiene mayor maltrato, ya lo decía el compañero Roberto, que pues un diputado gana más y nada más se va a sentar en la Cámara, y los trabajadores que caminamos 8, 12, hasta 15 horas, pues percibimos menos salario. Entonces, es injusto de que se dé estas condiciones en un país que dice el gobierno que primero los pobres y primero los trabajadores, los sectores que están más desprotegidos. Eso sería, compañero José, para tener el contexto general de cómo están las situaciones en todo el país. Hoy estuvimos en la Cámara de Diputados. Roberto ahí pudo hablar en vivo en el Congreso, en una transmisión en vivo del canal del Congreso, y ahí nos tocó ver, ¿no?, un evento, ¿no?, de los 38, Alí Baba y los 38 ladrones, porque aquí en Jalisco los diputados tienen un muy buen salario, y con lo que le pagan a un diputado podrían pagar, no sé, unos 10, 15 maestros del CONAFE que ganan 5,000 y tantos pesos mensuales. Entonces estamos hablando de una gran desproporción. O sea, trabajan con los más amolados, con los más pobres, y son los más mal pagados. Aquí mismo hubo una huelga de maestros Wirraritari que duró como 4 meses, y también este año se incorporaron los maestros de CONAFE a la lucha nacional, ¿no? Entonces estamos hablando de que el Consejo Nacional de Fomento Educativo, los que no saben qué significa, CONAFE, es un proyecto que generó la misma UNESCO hace muchos años, pero con maestros que no son considerados empleados del Estado mexicano, sino becarios. Es más, les dan más a los viejitos que a un maestro de CONAFE. ¿Por qué no nos aclaran de esos 800 millones que por ahí estuvieron siendo los charros que les dieron a la sección 22 de Oaxaca? Porque esa es parte, ¿no? Pensaban que iban a sus prestaciones o que iban a... En realidad son fondos, ¿no?, del gobierno federal que los destinan a Oaxaca, pero es el IEPO, el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, es quien administra, ¿no?, o el gobierno, o las instancias del gobierno federal, pero no llegan al comité seccional. Eso, aclaren cómo está ese asunto, porque aquí mismo gente que se dice la gente andaba divulgando cosas
estúpidas, ¿no? Por decirlo lo menos, cuando sabemos que los presupuestos llegan con reglas de operación, con un gasto ya específico, porque son ustedes los que lograron, por ejemplo, que el pago por vida cara se incrementara a nivel nacional. Fue la huelga de 2006 la que les costó 20 y tantos muertos, ¿no? Fueron ustedes los que abrieron camino para la democratización del CENTE en Oaxaca, pero también llevan 300 mártires, más o menos, 300 maestros asesinados. No todos han muerto en la lucha por la CENTE, sino hay maestros que están metidos, ¿no?, en la lucha social, pero que es precisamente porque son gente del pueblo, no son personas que ganen mucho más que otros trabajadores, ¿no?, como los obreros de la construcción o los lancheros, ¿no?, ahí en las zonas, o un mesero en Oaxaca, ¿no? Entonces la gente como que dicen, ¿por qué los maestros salen tanto a luchar? ¿Por qué están reclamando? Bueno, una cosa ya la aclararon. Allá nomás ustedes tienen una plaza, no hay dobles plazas. Segundo, el transporte es carísimo para ir con ustedes y está bien controlado por ciertas empresas. Tercero, hay una represión brutal contra las comunidades que están peleando contra las presas, ¿sí?, contra los proyectos, los megaproyectos, y están dejando en estado de indefensión a las comunidades. ¿Y qué han hecho los maestros? Pues involucrarse pues en la lucha social. Y entonces en ese sentido no solamente están luchando por mejorar su salario y sus prestaciones, sino que están yendo más allá. A ver si pudieran en esta parte, para cerrar este tema, que sabemos que también es muy extenso, pero por lo menos ya les da una idea, ¿no?, de cómo está. Y si pueden hablar un poquito también de las vacaciones, ¿no?, que no lo han nombrado. Sí, bueno, el caso de los 800 millones es también un rescate gracias a la lucha de los compañeros de la CENTE, y son para satisfacer las necesidades educativas, es decir, no hay suficientes maestros y se tiene que contratar para los 11 niveles que representan en el Estado. Y dentro de esos 11 niveles, esos 800 millones no alcanzó o no alcanza, porque hay comunidades que solamente trabajan con un maestro multigrado, con 6 grupos y alrededor de 40, 50, 60 o 70 alumnos en un salón de clases. Y no se ha podido satisfacer. Sabemos que con esos 800 millones podríamos tal vez colocarle una curita a una herida, pero no es sanar la herida. Nos falta mucho. El gobierno no ha trabajado correctamente con los recursos que le corresponde a la educación. Sin embargo, nosotros seguimos presionando. ¿Por qué? Porque queremos que tengan las mismas condiciones todas las escuelas en el estado de Oaxaca. Que tengan todas, por lo menos, su servicio de internet. Sillas, mesas, pizarrones y lo más importante, dónde poder recibir su educación. Hay todavía comunidades que trabajan bajo los árboles, hay comunidades que están hechas de lámina, de cartón, algunas de palmitas, y toda esa parte ahí se van los 800 millones. No va a alcanzar, necesitamos mucho más, por eso la ONU estableció que no es eso que se le dedica a la educación del Producto Interno Bruto en nuestro país, tiene que ser superior a lo que se destina. Sin embargo, pues el gobierno tampoco lo ha asimilado como tal. Es decir, al gobierno federal no le importa la educación, pero a nosotros los maestros sí nos importa mucho que estén preparados nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos están colocándole trabas a prácticamente a todas las comunidades, más a las marginadas. Entonces nosotros estamos en esa defensa del alumno que vive en lo más lejos y que al gobierno no le interesa que se recupere. Hoy lo acabo de observar aquí en Jalisco. Llegamos para tomar el autobús y observé que muchos alumnos no iban a un centro educativo, es decir, a una escuela en forma. Iban a casas particulares a recibir su educación. Entonces, no es exclusivo de Oaxaca. También aquí hay necesidades para toda la educación básica. Sin embargo, pues hay que buscar las alternativas. ¿Y quién nos va a dar esa alternativa? Compañeros, la movilización. Unámonos, vamos a la movilización para garantizar una buena educación a todos nuestros compañeros, a nuestros alumnos,
en todos los niveles educativos. Es importante que nosotros nos organicemos porque también estamos en defensa de la educación pública, en defensa de los pueblos y no únicamente en defensa del magisterio. Peleamos para todos, porque todos somos mexicanos, compañeros. Vamos a ir cerrando este tema de justicia laboral. Los compañeros han sido ya muy precisos acerca de los derechos que se tienen y de la precariedad de estos, porque no es lo mismo que suban el 100% la despensa a que suban el 100% al sueldo base. Y también ya nos aclararon que hay trabajadores que ganan poquísimo, o sea, como es como una tercera parte de lo que gana un maestro de educación básica, de preescolar o de primaria. No digamos ya los maestros de educación indígena, que muchos de ellos ni siquiera plaza base tienen. Aquí la gente ha estado reclamando, ¿no? Plaza para los egresados de las normales, que ese es un asunto también de justicia laboral. Si nos quisieran aclarar, porque sé que ustedes todavía han retenido como conquista el paso automático de las 11 normales públicas de Oaxaca al magisterio. Eso ya se perdió en otras partes del país. ¿Cómo le hicieron? Tenemos que poner sobre la mesa el asunto de lo que hablábamos con el CONAFE o con los estudiantes, ¿no? Que reciben una beca precaria, que el programa que maneja el gobierno Construyendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, que no tiene trascendencia para aportar al país. Bueno, en ese sentido yo lo veo así, pero a los estudiantes se le da menos monto de beca que a los, decía el compañero, el asunto de adultos mayores. Bueno, tampoco no estamos en contra, es un buen programa, pero sí deberían de pensar más a nuestros estudiantes en las diferentes universidades normales o tecnológicos que no reciben una beca justa, pero igual está con el magisterio, o sea, los niveles que ya estábamos hablando. Y yo creo que el gobierno pues tiene canalizado que no le conviene gente que despierte, que cuestione al sistema que ellos están gobernando. Entonces, no es nuevo del programa asistencial que están promoviendo el día de hoy con este gobierno de la Cuarta Transformación. Es una táctica política, pues electorero, ¿no? O sea, que compran el voto para poder garantizar la permanencia en el poder. Y eso está claro y eso lo hemos analizado nosotros como Coordinadora Nacional y como Sección 22. En todo el país se está aplicando eso. El otro tema que preguntaba el maestro José Casillas, mire, pues es la lucha permanente, la lucha de la sección 22 y con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de que los compañeros quienes hoy están en las 11 normales en el estado de Oaxaca tengan una clave automática, pues, porque hemos salido a las calles y exigir y rechazar, pues, totalmente y rotundamente lo que promulgó Enrique Peña Nieto en 2018, 2016. En ese sentido, tenemos que nosotros decirles a otros contingentes que salgamos en unidad y podemos juntar esfuerzos y salir juntos a las calles para exigir pues, que los jóvenes que están en las normales rurales pues tengan la misma condición como en Oaxaca. Le ofrecen la clave automática, entonces pues los jóvenes ya no presentan este examen que promueve UCICAM y nosotros deberíamos de igualar las condiciones en las normales que funcionan en el país. Y eso pues solamente con la unidad, con la fortaleza de la coordinadora podemos lograr unificar de que todos los jóvenes tengan el trabajo digno. Más para abordar tantito, recuerden que hace poco se elaboró una iniciativa que todas las normales del país, incluyendo al Instituto Politécnico Nacional, serán prioritarios para las contrataciones de los docentes. Esto ya es un hecho, ya lo tienen que abordar los demás estados. Oaxaca lo ha, desde que estamos vigentes como coordinadora, se ha respetado la contratación automática de las 11 normales. En este año ya se va a aperturar también para el Instituto Politécnico Nacional. Perdón, no es el Instituto Politécnico Nacional, Pepe, es la Universidad Pedagógica Nacional. Universidad Pedagógica Nacional, perdón. Ya van a ser también al igual que las normales básicas.
van a ser contratados de manera automática. Eso porque ya está en la ley. Lo tienen que rescatar los demás compañeros en todos los estados del país para que los normalistas sean los primeros en ser contratados para ser docentes, porque para eso fueron preparados. Y en ese sentido, pues no hay necesidad de que hagan examen, porque si ya tienes tu título y tu cédula profesional, cubres el perfil para que te contraten. Porque entonces los diputados también tendrían que hacer examen de admisión, ¿no? O los senadores o otros, ¿no? Y eso nada más se lo están aplicando, le llama a la CENTE excepción laboral, ¿no? Que es un texto metido al artículo 3º constitucional, en donde en lugar de poner las reformas laborales en donde corresponden, el 123 constitucional lo metieron en el 3º, ¿no? Que es el que habla del derecho a la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Pues algo más que quieran agregar para cerrar este segmento de justicia laboral. Pues yo creo que, compañero José, miren, ya lo tocó el compañero Roberto, el tema de contratación automática de los compañeros normalistas y de la UPN. Pues bueno, porque es una lucha que ha dado la coordinadora, es una lucha que ha dado nuestra disidencia, y pues decirles a los compañeros y a las compañeras del Magisterio Nacional que nosotros como coordinadora siempre pelearemos el derecho a un trabajo digno, a un derecho laboral que sea pues mejores condiciones. No importa las zonas del país, sino que siempre igualitario, o sea, que pudiéramos tener las mismas condiciones. En ese sentido, creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, decretó, ¿no? Decretó esa parte, pero no es porque sean, o el gobierno sea buena onda o porque realmente quiere al pueblo, sino que es una lucha que se viene dando desde exigencia de la coordinadora o también de los pueblos que están en lucha, en decir al gobierno que las condiciones, pues, no lo existe, a pesar de que ellos han dicho que son gobierno de transformación. Cerramos con esto. Esto fue Despierta, voz del Magisterio Democrático.